Muy buenos días, bendiciones para todos los amigos, bendiciones para todos los hermanos. Bendecimos la vida de los siervos y siervas de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos la vida de los pastores, de los evangelistas, los adoradores. Bendecimos la vida de los profetas en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de todos los hermanos y amigos que se están conectando en esta preciosa mañana, los que se van a conectar, los que van a ver este video. Dios me los siga bendiciendo cada vez más a ustedes. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus corazones, en sus hogares y en sus casas. Bueno, mis amados, yo quiero hoy hablar esta palabra de parte de nuestro Dios Todopoderoso, que me ha regalado este pequeño mensaje para compartir con cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Hoy 20 de mayo del 2020, le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que sigue haciendo en nuestra vida. Le damos gracias a Dios por la vida, por la salud. Le damos gracias a Dios por los alimentos. Le damos gracias a Dios por los empleos de los hermanos y los amigos. Le damos gracias a Dios porque nos tiene una vez más delante de Él. Nos tiene con vida, con salud. Le damos gracias a Dios porque ha protegido la vida de nuestros hijos, de los hermanos, de la vida de nuestros familiares, nuestros padres terrenales. Le damos gracias a Dios por todo lo que hace, por la salvación. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, por ese hermoso día que nos regala, Padre. Te damos gracias, Rey amado, aleluya. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno. Te damos gracias a Dios, Espíritu Santo, porque grande es tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Rey amado, porque Padre Celestial, no éramos nadie y tú nos diste vida, Dios amado, cuando estábamos muertos. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor, por tu misericordia. Padre, gracias, Dios amado. Toma el control de los aires. Toma el control, Dios amado, en el primer cielo, en el segundo cielo. Toma el control de la vida de mis hermanos, de los amigos, de los que van a ver y a escuchar este mensaje de parte de ti, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por todo lo que haces y lo que sigues haciendo. Bueno, mis amados, le damos un saludo allí al hermano Albeiro Montoya, a toda su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, en el nombre de Jesús. Mil bendiciones. Bueno, mis amados, hoy te quiero hablar bajo el tema la promesa es por la fe. Y la Biblia dice que recibimos la promesa por parte de Abraham, que es el padre de las promesas. Y Dios tiene grandes promesas para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado promesas y yo creo en esas promesas. Y yo creo que tú también crees en esas promesas que nos ha regalado el Padre para honrarnos, para bendecirnos. Entonces, mis amados, si la promesa fuese suficiente para la salvación, ¿por qué pues sirve la ley? ¿O para qué sirve la ley, mis amados? Y sabíamos muy bien que el pueblo de Israel vivía por medio de la ley que Dios le había dado a Moisés para que el pueblo de Israel viviese por medio de la ley. Pero Dios vio que el pueblo de Israel no estaba cumpliendo la ley conforme a la que Dios había enviado, a la que Dios había mandado, y se habían desviado, mis amados, de las promesas, y se habían enviado de todo lo que Dios había hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, ¿para qué pues sirve la ley? Mis amados, los israelitas, sin embargo, elegidos para ser el pueblo peculiar de Dios, eran pecadores, así como otros pueblos. El pueblo de Israel, los israelitas, eran pecadores, así como tú y como yo, que éramos pecadores, pero Dios en su inmensa misericordia y en sus promesas nos llamó, de allí nos rescató del pecado, de la muerte, y nos ha venido a dar vida y vida en abundancia, mis amados,
por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, la ley no fue la intención de descubrir una manera de justificación diferente de la dada a conocer por las promesas. Mis amados, acuérdense muy bien de cómo Jehová Dios, le da la promesa a Abraham. Y después de darle la promesa, y dijo, por medio de la promesa de Abraham, nosotros, tú y yo, los gentiles, alcanzamos la misericordia de Dios. Por medio de aquella promesa, el pueblo de Israel. Y la promesa no era para Abraham, sino para la descendencia de Abraham. Era para la descendencia ahí de Isaac, de Jacob. Y esa descendencia que venía transcurriendo. Y ahí nos incluye a nosotros, nos incluye al pueblo de los gentiles. Porque no pertenecemos al pueblo de Israel, pertenecemos al pueblo de Colombia. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero nos alcanzó la promesa, nos alcanzó la misericordia de Dios. Entonces, ahí Dios nos viene a dar a conocer por la promesa, mis amados. Es diferente dada a conocer por medio de la promesa, sino para llevar a los hombres a ver su necesidad de la promesa. Dios nos ha llevado a nosotros a conocer la necesidad que hay en nosotros por medio de la promesa, por medio de lo que Dios nos ha brindado y lo que nos quiere brindar a cada uno de nosotros, mis amados. Entonces Dios le revela a Abraham la promesa y le dice, mira las estrellas, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Mis amados, Dios quería que nuestra descendencia se multiplicara. Entonces, también nos da una promesa grande que se está cumpliendo y que se iba a cumplir en esos postreros tiempos. Entonces, Dios en su inmensa misericordia nos da ese amor, nos da esa salvación. Bendito sea el nombre de Jesucristo, que nos ha redimido con su sangre preciosa, nos ha libertado del yugo de la esclavitud donde vivíamos, del pecado de la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Dios nos muestra a nosotros, a los hombres, a ver su necesidad de la promesa, a demostrar la pecaminosidad del pecado y para señalar a Cristo Jesús como el Salvador, señalar a Cristo como el único camino. Señaló a Jesús como la única promesa que nosotros, que tú y yo deberíamos de alcanzar. Maravilloso es Jesús. Entonces, mis amados, dice la Biblia que por medio del cual solo se podría ser perdonado y justificado por medio de Jesús. Tú y yo fuimos perdonados y justificados. Entonces déjame decirte que por medio de Jesucristo fuimos justificados y fuimos perdonados de nuestras ofensas, de los pecados, del pecado de la muerte en que vivíamos, así como vivía el pueblo de Israel, que vivía en pecado. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecados fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por medio de aquella promesa y por medio de que Jesús viene y que Jesús muere en esa cruz, tú y yo alcanzamos esa promesa, tú y yo alcanzamos esa salvación, tú y yo fuimos redimidos por la sangre de Jesús, tú y yo fuimos llevados a ese lugar de privilegios que no teníamos, ese lugar que solamente uno solo nos podía llevar, que ese solo se llama Jesús, ese ser que nos vino a ofrecer esa vida, ese ser que nos vino a dar
esa salvación que no nos la merecíamos, pero que Él pagó un precio muy grande en esa cruz para que tú y yo alcanzáramos esa promesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, la promesa es por la fe. Y quizás usted me diga, hermano, las promesas se la dieron a Abraham. Aquella promesa Dios se la dio a Abraham. Pero la Biblia dice, mis amados, bendito sea el nombre de Jesús, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, mis amados. Como dice aquí el libro de Gálatas, capítulo 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 3, 11. Y yo te quiero llevar al tema principal, que es Gálatas capítulo 3, verso 22. Dice la Biblia, leo la poderosa palabra en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de Dios Padre, bajo la unción y dirección de su Santo Espíritu. Y decimos amén. Dice, mas las Escrituras lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes, a los que crean. La Biblia dice que todo aquel que cree que Jesucristo es el Salvador será salvo. Tú y tu casa será justificado por la fe, por la promesa. Y Jesucristo vino a hacer ese sacrificio en esa cruz, mis amados. Por eso Dios nos da esa promesa grande que fue al pueblo de Israel, y por medio del pueblo de Israel alcanzamos esa promesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la promesa fue dada, mis amados, fue dada por el misterio de los ángeles a la mano de un mediador, a un Moisés. Recuerden que Dios levanta a Moisés y lo llama allí, le hace el llamado en medio de la zarza y le dice: Moisés, yo he escuchado las aflicciones de mi pueblo, y Dios había prometido que los llevaría a un territorio cautivos y que allí ellos iban a ser servidumbre del pueblo de los egipcios, y de allí los iba a sacar con mano poderosa. De allí los iba a sacar de la esclavitud y los iba a llevar a una tierra prometida. Dice que ellos iban a ser cautivos, y que después de ciertos años, después de 400 años, pero la promesa que Dios había dado se había retrasado 30 años más. Habían pasado 400 años y se había atrasado 30 años más. Y el pueblo empezó a clamar. El pueblo se dio cuenta de que Dios había dado una promesa a Abraham, y que esta promesa era para ellos, así como esa promesa que Dios nos ha dado es para ti y para mí, para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestros padres terrenales, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de empleo, de empresa. Poderoso es nuestro Dios. Entonces, mis amados, creen en esas promesas. La promesa es por la fe que tú tengas hacia el Hijo de Dios, la fe que tú has puesto en el Evangelio. Entonces, mis amados, Dios escoge a Moisés y saca al pueblo de la esclavitud donde vivía. Es tiempo de que tú empieces a creer en esas promesas que Dios nos ha dado. La Biblia tiene muchas promesas para ti y para mí. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, mis amados, que la promesa fue dada por el misterio de los ángeles y la mano de un mediador que se llama Moisés,
a un Moisés, Dios le da esta promesa y saca al pueblo de Egipto por medio de Moisés, ese mediador. A un Moisés Dios le da ese cargo para que liberte a su pueblo, liberte al pueblo de Israel. Y Dios, por medio de esta palabra, de este evangelio, y por medio de Jesucristo, del evangelio de Jesucristo, nos ha dado una promesa, nos ha librado del pecado de la muerte. Entonces, mis amados, de ahí que la ley no podía ser diseñado para dejar de lado la promesa, mis amados. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, de ahí que la ley no puede ser diseñada para dejar de lado una promesa que Dios nos dio. Dios nos prometió que por medio de su Hijo, por medio del libertador, por medio del Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros íbamos a ser salvos. Y que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es la vida eterna, que Él es el manantial de agua viva. Y después Cristo nos promete que no nos deja huérfanos, que le rogará al Padre para que nos deje un consolador, que Él nos ayuda todos los días a avanzar, que el Espíritu de Dios nos ayuda a creer, que el Espíritu de Dios nos ayuda a seguir creyendo, a seguir permaneciendo firme en las promesas de Dios, a seguir creyendo en este evangelio, para que tú y yo alcancemos una vida con el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que tú y yo alcancemos una perfección, porque seremos llevados a ese lugar que Él prometió. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, un mediador, como el propio término lo indica, es un amigo que viene entre dos partes y no ha de actuar simplemente con él y para uno de ellos. El gran diseño de la ley era que la promesa, que es por la fe de Jesucristo, fuera dado a todos los que creen en Él. La promesa por medio de Jesucristo fue dada a todos los que creen. Fue dada a ti, amigo, amiga, hermano, iglesia de Jesucristo. La promesa que Dios nos da por medio de Jesucristo es grande, es poderosa. El diseño que Dios tiene para salvarnos, el plan que Dios hizo para enviar a su único Hijo en rescate de su pueblo, el rescate de ti, el rescate de mí. Dios tuvo que hacer un nuevo diseño, Dios tuvo que hacer un nuevo plan, porque Dios había dado una promesa, una ley, y el pueblo no había cumplido, no estaba cumpliendo aquella ley que el Rey de Reyes y Señor de Señores había dado al pueblo de Israel, pero no estaban cumpliendo esta promesa. Entonces envió a su único Hijo en rescate de estas personas, para que la promesa que Él había dado, la promesa que Él había dicho, se cumpliera. Mis amados, que convencido de su culpabilidad y de la insuficiencia de la ley para efectuar una justicia para ellos, podría ser persuadido a creer en Cristo Jesús. Aquellas personas podrían ser persuadidos, mis amados. Y de pronto el apóstol Pablo estaba pensando, así como empezó a hablarle primero: oh Gálatas, insensato, porque le estaba hablando a la iglesia de los Gálatas. Y Dios nos sigue hablando por medio de esta palabra a nosotros. Y de pronto somos insensatos
a creer en las promesas. Entonces, mis amados, cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios le da una promesa y dice en el capítulo 3, verso 12, y la ley no es de la fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Entonces, la ley no es por la fe, sino que aquel que crea y que tenga fe, vivirá por ella, mis amados. Si tú tienes fe, que el Rey de Reyes te puede sanar, vas a recibir la sanidad. Si tú puedes creer que Dios te puede ayudar, vas a vivir para creer en esta palabra, en la fe que tú tienes. Por medio de la fe tú te mueves. Tú empiezas a creer por medio de la fe, así como creyó Abraham. Abraham no tenía hijo, pero Dios le promete un hijo. Y Abraham cree que puede tener un hijo. Pero Dios le dice, mira las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Si tú tienes fe y si tú puedes creer, así será, mis amados. Así Dios lo hará. Porque, mis amados, porque la palabra tiene poder. Y cuando Dios le promete algo a alguien, lo cumple. Pero tú tienes que creer, tienes que tener fe en lo que Dios te ha dicho, así se hará. Tienes que creerlo. Pero Dios le sigue diciendo en el capítulo 3, verso 14, Abraham dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Por la fe viviremos. Por la fe alcanzaremos las promesas. Por la fe creemos que un día de esto veremos cara a cara al Hijo de Dios. Veremos a ese Dios de la Biblia, a ese Dios que nos ha hablado los profetas, a ese Dios que nos ha hablado la promesa. Un día de esto veremos cara a cara. Así como Jesús dijo que iría hacia el Padre, Él también prometió que volvería por una iglesia, que volvería por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y yo también creo en eso. Porque también la Biblia me dice que allá arriba en el reino de los cielos no podrá entrar nada inmundo, ni sangre, ni carne. Por eso es que la palabra nos dice que Jesucristo vendrá por ti y por mí, y en las nubes nos perfeccionará. Y también nos dice que el que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar hasta el día que Jesucristo venga. Maravilloso es nuestro Dios. Entonces las promesas que Dios le ofrece a Abraham es para ti también. Y de pronto tú me digas, hermano, eso fue para el pueblo de Israel. No, porque dice que Dios había dado una promesa y había dado una ley para que se cumpliese. Pero envía a Jesucristo a rescatar todo lo que Dios había dicho, todo lo que Dios había prometido. La ley, Jesús vino a rescatar para que esta ley no se perdiera. Y Jesús vino a cumplir la ley por medio de los profetas, por medio de lo que Dios había hablado. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús nos vino a dar vida. Jesús nos vino a dar una salvación. Entonces, mis amados, así obtener el beneficio de las promesas
Y no es posible que la ley santa, justa y buena de Dios, el nivel de servicio a todos, deben ser contrario al evangelio de Cristo. Lo que Dios nos quiere decir es que todo eso, lo que Él ha hecho, toda esta ley, dice que no es posible que la ley santa, justa y buena de Dios, el nivel de servicio o el nivel de convencimiento de todos, debe ser contrario al evangelio de Cristo. No, mis amados, la ley fue dada al pueblo de Israel, pero fuimos justificados por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. También tenemos que cumplir la ley. También tenemos que cumplir lo que Dios le habló en el Antiguo Testamento. Dios tiene todos los medios para promover, mis amados, esta promesa. Entonces lo que hizo Dios fue promover la promesa que le había dado a Abraham. Sabemos muy bien que la Biblia dice que Abraham creyó. Dice que por la fe, el justo por la fe vivirá. Y Abraham vivió creyendo y teniendo fe que lo que Dios le había dicho se cumpliría. Y desde allí empieza Abraham a creer que Dios le daría un hijo. Y de pronto Sara empezó a dudar de las promesas de lo que Dios le había dado. Ahí es donde ustedes estudiaron la historia de Abraham en Génesis, que Sara se echa a reír y dice: tendré deleite, tu sierva tendrá deleite después de cierta edad en la vejez. Y Dios le prometió un hijo y se lo dio, y ese hijo se llama Isaac. Y desde allí viene toda la descendencia del pueblo de Israel. Desde allí provienen las tribus de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, tú y yo tenemos que creer en las promesas de Dios. Tú y yo tenemos que pegarnos de la mano del Señor que Dios nos ha dado, mis amados. En el verso 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe. Porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Todos fuimos llamados para hacer la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios. Dios nos llamó para ser cabeza, no cola. Dios nos llamó para ser parte de su pueblo. Dios nos llamó para ser parte de su equipo. Pero tenemos que seguir creyendo, así como creyó Abraham. Así como Dios le dio las promesas y Abraham creyó, tú y yo tenemos que creer en todo lo que Dios nos ha dicho. Se cumplirá. Todo lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a hacer. Contigo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu compañera, con tu compañero. Dios lo va a hacer. Porque Dios ya prometió que iba a hacer algo maravilloso. Y estamos predicando el Evangelio. Estamos haciendo la obra transformadora del Espíritu de Dios. Estamos predicando las nuevas buenas de salvación. Y el apóstol Pablo le habla a los Gálatas aquí, en Gálatas capítulo 3, verso 22, que dice: mas la Escritura lo cerró todo bajo el
el pecado, para que en la promesa que por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes, fuese dada a nosotros. Tú y yo creemos que tenemos un Dios todopoderoso. Tú y yo creemos que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios que nos llamó, que hay un Dios que nos rescató del fango cenagoso, que hay un Dios que nos dio vida cuando no teníamos vida. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha librado de la muerte? Nos ha rescatado. Y el apóstol Pablo dice: aunque ando en el mundo, pero no soy del mundo. Mi identidad no es de este planeta. Mi identidad no es de este mundo. Mi identidad está en el reino de los cielos. Y para allá, para ese lugar, es donde tú y yo iremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iremos para arriba. No somos de abajo, somos de arriba. Por eso fue que el salmista alzó los ojos arriba y dijo: y alzaré los ojos a los montes y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mis amados, tus promesas, tu socorro, tu pronto auxilio viene de arriba. Viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene de parte del que te formó, del que te creó. Viene de parte del que hizo el cielo y la tierra, del que hizo el universo, las estrellas, el sol, la luna. Viene de parte de ese Dios grande y hermoso. Maravilloso es nuestro Jesús. Mis amados, creen las promesas de Dios. Amigo, iglesia de Jesucristo, sierva y siervo, creen lo que Dios te ha dicho. Cree y dice: yo creo, así como Abraham, yo tengo fe que todo va a cambiar, que todo se va a solucionar. Yo tengo fe que mi hijo, mi hija va a llegar a los pies de Cristo. Yo tengo fe que mi esposa, mi esposo, que Dios me va a dar un esposo, una esposa, que Dios me va a ayudar, que Dios me va a rescatar, que Dios me va a librar de la pandemia, que Dios me va a librar del virus, que nada ni nadie tocará a mis hijos, que ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo, que nada, mis amados, ni el hambre, ni la vestidura nos podrá separar del amor del que nos llamó, del amor de ese ser maravilloso que se llama Cristo Jesús. Entonces, mis amados, que nada te desenfoque, que nada te haga dudar de las promesas de Dios, de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios te ha prometido. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, mis amados, concéntrate en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha prometido, que Dios lo va a hacer. Dios te va a sanar, Dios te va a libertar, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar un empleo, Dios te va a dar una empresa, Dios te va a proveer. Santo es el Señor, santo es nuestro Jesús. Mis amados, entonces confía en Dios, confía en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob. Confía en el Dios que nos ha rescatado, que nos ha librado. Es tiempo de creer, es tiempo de avanzar, es tiempo de creer en las promesas. Que la promesa es por la fe, mis amados. Dios quiere probar nuestra fe. Antes de Dios darnos algo a nosotros, va a probar nuestra fe. Así como probó la fe de Job, así como probó la fe del apóstol Pablo. Y Pablo le dice a los Gálatas que hay una promesa grande. Y de pronto Pablo le habla a los Gálatas que los Gálatas habían menguado su fe. Y hoy le rogamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor, que aumente nuestra fe,
Y si ha menguado, yo quiero que hagas una oración conmigo y le dices: Señor, Padre y buen Dios, te damos gracias por tus maravillas, tus prodigios, por todo lo que has hecho. Padre, en esta hora aumenta nuestra fe, Dios amado, aleluya. Padre, que no mengue, que mengue toda duda que hay para nosotros seguir avanzando, para nosotros seguir creyendo. Pero aumenta nuestra fe, Dios amado, aleluya. Aumenta nuestra fe para seguir creyendo en tu evangelio, para seguir creyendo en tus promesas, Dios amado. Que lo que tú has hablado, lo que tú nos has prometido, Dios amado, lo veremos. Estamos a punto de verlo. Yo creo en el nombre poderoso de Jesús, que vas a ver cosas grandes, que vas a ver cosas maravillosas, que va a haber cosas que nunca más había visto. Yo creo en el nombre poderoso de Jesús, que lo que Dios te ha prometido en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, lo vas a ver, mis amados amigos, mis amados hermanos. Créelo, que Dios te lo prometió y Dios lo va a cumplir, porque la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Cree en nuestro Señor Jesucristo, en las promesas que te ha hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, Dios me los siga bendiciendo cada vez más. Les habló su amigo y pastor Johnny Pide Zapata, de la ciudad de Medellín. Dios los bendiga. Nos vemos mañana, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nos vemos nuevamente en este devocional, comenzando un buen día con Dios. Y yo le oro a Dios, yo le oro al Eterno, que hoy tu día, y yo declaro en el nombre de Jesús, que hoy tu día va a ser diferente, que hoy vas a recibir algo poderoso de parte de Dios, que lo que no había recibido en otro tiempo, en otros años, lo vas a recibir hoy. Toma esta palabra, y yo me apodero de la palabra. Esta palabra es para mí, y yo creo que hoy voy a recibir algo diferente. Yo creo que hoy la bendición se va a multiplicar. Que yo creo que hoy voy a recibir bendiciones en mi casa, porque la Biblia dice que las bendiciones te van a alcanzar, nos alcanzarán las bendiciones. Y yo creo que hoy vas a recibir una bendición de parte del Eterno, de parte del Dios Todopoderoso, de parte de Jesús de Nazaret. Yo lo creo y lo profetizo en el nombre de Jesús, que hoy vas a recibir tu bendición, hoy vas a recibir tu sanidad, hoy vas a recibir tu milagro, en el nombre de Jesús. Hoy vas a recibir buenas noticias y nuevas noticias de parte de Dios. Dios me los bendiga. Bendiciones, bendiciones, mil bendiciones para todos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus hogares y en sus corazones, en el nombre de Jesús. Feliz día, mil bendiciones.